Hola a todos, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, a la hora que vean este podcast. Hoy traemos la segunda sesión de Punto Cero, ¿sí? Con un tema importantísimo. De igual manera me acompañan mis colegas Randy y Juan. Así que, nada, empecemos hablando del tema primero. El tema de hoy vamos a ver una comparativa de receptor, antena, mediante un análisis geodésico, predominantemente el efecto multipad, ¿no? Y la elevación satelital y el SNR. Así que, bueno, para eso se preparó previamente un artículo, ¿sí? Bastante interesante, bastante extenso, que muy pronto también ustedes lo pueden descargar de nuestra web para que lo revisen a detalle. Es este que estamos viendo en pantalla. ¿Sí? Tiene muchas, alrededor de 13 páginas. Y bueno, quiero compartir esto con mis colegas y vamos a desglosar este análisis comparativo, ¿no? Bueno, primero, se denominó como título comparación de la calidad de antenas GNSS, ¿de acuerdo? Pero bueno, receptor también es el término. Así que, ¿por qué no denominarlo receptor? ¿Y por qué no antena? O sea, a veces he notado que se confunde ese concepto, ¿no? Antena, receptor, es un receptor integrado. O sea, quisiera que digamos, estandaricemos este concepto. Sí, bueno, generalmente un equipo GNSS, como lo conocemos, un receptor integrado, incluye pues la antena y el receptor. Eh, Aquí en el artículo pues se analizó el efecto multipad, que tiene que ver tanto el diseño de la antena GNSS como también la capacidad del receptor para identificar dicho efecto y mitigarlo, ¿no? Porque al final de cuentas, lo que importa son las señales que decodifica el receptor. No tanto, o sea, la antena podría tener un mayor abanico, ¿no?, de recepción, pero si el receptor no tiene la capacidad de decodificar todo eso, pues no importa todo el abanico de la antena. Claro, es cierto, sí, sí. Es cierto. Como te dije, tiene que ver tanto la antena como el receptor, ¿no? Ambos tienen que estar en sincronía. Lo que recibe la antena, digamos, es la señal analógica que es transmitida por cable, ¿no?, al receptor, y el receptor decodifica esa señal, ¿no? Ambos son importantes para, digamos, eh, calcular este efecto, ¿no? No habría uno sin el otro, ¿no? No habría señal sin la antena y no habría datos sin el receptor, ¿no? Ok, hablemos un poquito de la introducción, ¿no? Acá está la introducción y lo estoy compartiendo acá en pantalla. El presente informe compara 6 antenas GNSS evaluando su comportamiento frente al multipad, ¿no?, en función de la elevación y su relación con el SNR. Bueno, permítame que un poquito me vaya acá a equipos evaluados. Aquí está la cantidad total de equipos evaluados, ¿no? Geomax Mi35, South G3, Core System Pro, X5 Stick, X5R, Rich M2. Vemos en la segunda columna la cantidad de canales que tiene cada receptor, ¿no? Bueno, vamos para estandarizar, ¿les parece? Le llevamos receptor integrado, ya sabemos que tienen la antena, ¿no? Y tipo de antena, ¿no? Una antena cerámica independiente, cerámica integrada, Helix, Chocorring, cerámica integrada, Harson multibanda. Entonces, bueno, primero, los canales. Se hizo un video hace tiempo hablando de los canales, ¿no? Y tú lo hiciste, Randy. Y acá vemos que hay equipos con distinta cantidad de número de canales, ¿no? Desde 184, 120 Geomax, South 1598. Entonces, ¿qué nos puedes comentar un poco de esta implicancia de los canales en la práctica diaria, ¿no? Claro, en la práctica está relacionada a poder recepcionar con mayor facilidad, es decir, que
que tenga una recepción interrumpida de las señales GNSS, en el caso de que se pueda interrumpir, esto ya debido a las obstrucciones o el mismo entorno de trabajo donde se pueda trabajar. Más que nada relacionado a ello, para mantener una comunicación más limpia, más eficiente. Pero sin embargo, como lo vamos a analizar, ¿no? Este estudio que realizó Juan, pues no tiene una gran relevancia realmente, ¿no? Se tendría quizás que realizar algún estudio muy específico competente a los canales para ver esa gran relevancia del impacto que pueda tener la cantidad de canales, mientras que en temas de posicionamiento, precisión, pues no hay un impacto, ¿no? Porque ya vimos que con los 180 canales o incluso, ¿no?, 140 o 120 canales son suficientes para poder recepcionar en una posición geográfica específica en cualquier parte del globo, ¿no? La multiconstelación, doble frecuencia, entonces... Sí. E incluso hasta triple frecuencia. Incluso hasta triple. Claro. Genial. Bueno, antes de pasar a multipad, y bueno, justo acá está, ¿no? Multipad. Antes de ver el multipad, ¿qué es el SNR, Juan? Bueno, el SNR, digamos, es el efecto, bueno, no efecto, sino la observable que nos indica qué tan fuerte es la señal GNSS de interés con respecto al ruido ambiental, ¿no? Al ruido ambiental. Es un gran indicador de, sobre todo, la calidad de la señal GNSS, ¿no? Un bajo SNR pues, nos indicaría que se está recibiendo la señal, ya sea L1, L2 o L5 con baja intensidad, ¿no? Lo cual puede deberse a múltiples factores, ¿no? De repente interferencias, lonas, de repente paredes cercanas, etcétera, ¿no? Ok, ¿y cuál es su relación con el multipad, no? O sea, bueno, sí, el SNR, pues podemos correlacionarlo, ¿no? Hay una correlación con el multipad y además también con la elevación satelital. Un bajo SNR indicaría que digamos, esa señal por algún motivo pueda ser no la señal real, ¿no?, sino una señal reflejada, ¿no? Que eso es lo que identifica el multipad, ¿no? Entonces, el SNR va a estar en una relación directa con el multipad, ¿no? Perdón, inversa con el multipad, ¿no? A mayor SNR, el multipad tiende a disminuir. Cuando el SNR pues disminuye, el multipad tiende a aumentar. Ok. Acá dice, en el artículo, dice, este efecto, hablando del multipad, ¿no? Este efecto afecta tanto a las mediciones de pseudodistancia como las de fase portadora. Es más severo cuando los satélites están en baja elevación y su magnitud también depende del tipo de antena y del entorno, ¿no? Y como vemos en el gráfico aquí, este gráfico de los 6 equipos, se ha puesto en la tercera columna tipo de antena, ¿no? Cerámica, hélix, chocorrín. O sea, bueno, rápidamente también me gustaría que puedas explicar, digamos, o la implicancia del tipo de antena en el multipad, lo que estabas comentando, ¿no? ¿Cómo mitiga una antena geodésica a la hora de estimar el multipad? O sea, digamos, o frente a una hélix, digamos. Bueno, el diseño no es algo que haya sido, digamos, una variable a tener en cuenta, ¿no? Sino, sí tenemos en cuenta que la hélix pues, recibe en todas direcciones y una antena cerámica pues no. Así que, bueno, no es una variable que se consideró para hacer este estudio, ¿ya? Ahora, bueno, este estudio nace de una necesidad muy concreta, ¿no? Que es identificar cómo se van a comportar estas antenas, ¿no? Independientemente, o sea, solamente se menciona el modelo, ¿no? ¿Ya? Frente a cómo se comportan frente a los errores como el multipad, ¿no?
porque muchas veces cuando elegimos un GNSS nos vamos a enfocar, como está ahí, ¿no? En el número de canales, ¿no? Y compatibilidad con constelaciones, ¿no? Cuando olvidamos algo que es importante, digamos, elegir un tipo de construcción de antena, ¿no? ¿Ya? Entonces, esta investigación nos permite comparar ya de una manera práctica el diseño de una antena. Ahora, el mejor diseño, ¿no? Que es bastante conocido, es una antena de tipo choke ring, ¿no? Con los anillos que mitigan el efecto multipath de una manera ya mecánica, ¿no? No tiene que ver ahí tanto el receptor, ¿no? De hecho, algunos de los equipos tienen el mismo receptor. O sea, hay dos maneras de mitigar el efecto multipath. Sí. Primero, de una manera, de un comportamiento mecánico, ¿no? Que sería como un choke ring, o de una manera digital, claro. Ya con algoritmos, distintos tipos de algoritmos en software. Sí. Es más, es como actualmente se está atacando la mitigación al multipatch. Justo les compartí antes de esta reunión una investigación donde resalta esto, ¿no? Que en las investigaciones antes de meter más a la IA u otros tipos de soluciones informáticos, se preocupaban mucho en la mitigación a partir del hardware, por eso que aparece Chorren como una solución de mitigación multipatch. Sin embargo, ahora ya hasta ahí, ya no hay más mejoras por hardware, entonces ¿qué otras soluciones? Y ahí vienen como la investigación que les vamos a compartir también a nuestro público, que pueda alumbrar más esto, ¿no? Dar más soluciones que incluso nos permitan a nosotros tomar decisiones en los desarrollos que ustedes van realizando, ¿no? Entonces se dan ahora estas dos soluciones, ¿no? Hardware e informática. Sí, acá tenemos, justo en el estudio se comparó una choke ring, ¿no? Teniendo esta información de que una antena choke ring mitigaba mejor el efecto multipath, y tenemos algunos resultados que de cierta manera lo confirmaron, ¿no? Entonces una antena choke ring, pues debido a su diseño, tiene una mejor resistencia a ese efecto. Performance, ¿no? Y claro, una mejor performance. Y también algunos otros tipos de antena, ¿no? Acá, como José lo mencionó, se compararon varios modelos, ¿no? Digamos que modelos low cost y modelos que pueden doblar, incluso hasta triplicar, ¿no? su precio, ¿no? Y vemos su comportamiento frente a este efecto bajo un mismo entorno, ¿no? Sí, eso es interesante. La choke ring que se tiene, bueno, es de nuestro sistema CORS. Sí, el sistema incluso ahora que aprovecha de hablar del sistema CORS, es por eso que IGS, como entidad rector internacional, a la cual refieren todos los países, incluidos acá en Perú el IGN, y gran parte incluso de los países en Latinoamérica, para ser parte de IGN como estación de rastreo permanente, tiene que tener una antena choke ring. Pero no, o sea, lo que yo he revisado en toda la documentación del IGS, bueno, no he revisado todo a detalle, pero habla, justo al momento de ver antenas, lo que habla es, recomienda choke ring, pero no es estrictamente necesario. Así es. O sea, pero prácticamente en la mayoría de los casos, casi sus recomendaciones por algo, y en este caso es por la mitigación. Sí, es por el multipath. Sí, sabes, en cuanto a procesamiento relativo, el efecto multipath, pues, es reconocido por distintos software, ¿no? De hecho, afecta más al rango, ¿no? A la señal de código que a la fase. O sea, mediante que la fase, al pseudorango le puede afectar en decímetros, ¿no? Incluso en los peores casos hasta 1 metro, ¿no? 2 metros. Al pseudorango, El pseudorango, a la fase portadora le puede afectar en cuestión de milímetros, centímetros, a llegar hasta incluso algunos decímetros en el peor de los casos, ¿no? Entonces, cuando se habla de resolución de ambigüedad, ¿no? Entonces, cuando se procesa, o en RTK incluso, digamos, ese error no es tan notorio, ¿ya? O sea, vamos a tener incluso en el peor de los casos un falso fijo, ¿no? Que muchos equipos pues, pueden decantar en un falso fijo.
pero sí afecta bastante al tipo de procesamiento que lleva de repente una red más grande, ¿no? Que se hace el posicionamiento puntual preciso mediante un software científico. Ahí no hay, ahí sí, digamos, el efecto multipath tiene que ver bastante, ¿no? En cómo se trata en un software científico. ¿Cómo se trata con un software? El tipo de solución, ¿no? Que es PPP. ¿Qué variables se necesita para estimar el multipath? Allá, el multipath, pues, es una combinación entre la frecuencia L1 y L2, ¿no? Ok, se necesitan los valores de fase de L1 y L2. Sí, incluso también hasta para L5, ¿no? Si el equipo lo tuviera, se puede calcular, ¿no? Es una combinación lineal entre esas frecuencias. Pseudo-rango. El pseudorango, sí, a ver, el multipath que estimamos aquí es con respecto al pseudorango, ¿no? El pseudo-rango. Sí, el pseudorango... Okay. No a la fase. No a la fase. Okay. El pseudorango es acá el efecto que no es menos importante, ¿no? Porque es la primera estimación, claro, ¿ya? Que no es menos importante. Y sí. puede, digamos, un procesamiento que tenía 6 milímetros de precisión, con alto efecto multipath puede llegar hasta 1.2 centímetros, incluso más. Y pero la mayoría de software, hablando de... ¿calculan el multipath con pseudo-rango o calculan el multipath con... Para ambos. Para ambos, ya. Pero, mira, o sea, no es que, según tengo entendido, no es que lo corrijan. Digamos, es difícil corregir eso, simplemente averiguan qué tan confiable es y si es necesario se descarta. Okay. Hay algoritmos para descartarlo. Y, o sea, ya, el multipath entonces sirve para poner un peso a la hora ya luego claro, de las iteraciones para el procesamiento de estático o PPK. Claro, o sea, sí, ¿no? Además, tú, pues, uno como usuario debería también hacer un tipo de control de calidad in situ, ¿no? Claro. Para evitar, digamos, tener problemas en gabinete cuando ya uno está lejos del campo, ¿no? Tenía una consulta acá, porque yo hace años, como hace 10 años, 8 años, escuchaba, ¿no? Me decían que hay que colocarle realmente la antena por buenas prácticas hacia el norte, pero de ahí ya se dejó se perdió eso, ¿no? Porque yo simplemente, uno lee bibliografía y pues bibliografía hay algunas recomendaciones que quedan, digamos, relegadas por el avance tecnológico y todo eso, ¿no? Entonces, al día de hoy, o sea, porque acá está, ¿no? El azimut satelital, ¿no? Medido, ángulo horizontal medido desde el norte geográfico, ¿sí? Sí, sí. O norte magnético. Pero, bueno, igual es casi lo mismo, ¿no? ¿Impacta eso? O sea, por buenas prácticas, para hacer un estático, ¿se debe poner la antena en dirección al norte? Mira, basándonos en la documentación del IGS, ellos recomiendan con más o menos 5 grados posicionar la antena al norte. ¿Sabes por qué? Es porque las calibraciones de PCO o de PSV, ¿no? Que son las calibraciones de antena, ¿no? Están referidas cuando la antena está posicionada al norte geográfico, ¿no? O sea, son válidas cuando están posicionadas al norte geográfico, ¿no? Por eso se recomienda esa buena práctica, ¿no? Para que las calibraciones sean válidas en dicha antena. Claro, es que para llevarlo a la práctica, cuando se hace un postprocesamiento, es más fácil que mitiguen la excentricidad de corrección que se da con las estaciones de rastreo permanente y bueno, acá en Perú o como en cualquier otra que hace una corrección relativa hacia un punto donde tu antena, si ya tiene una antena calibrada, en este caso la más recurrente NGS, ¿no? Tu antena está calibrada por NGS, esa antena tiene una variación de dónde pueden llegar las señales según esa orientación del norte. Entonces, si tú giras ese equipo, no va a tener la misma excentricidad del L1, L2 en señal que está llegando. Entonces, para que se pueda dar esa corrección tal cual como incluso lo calibran NGS u otra entidad, pues en postproceso lo óptimo, hablando de postproceso, ¿no? Sería de que se dé de esa manera. E incluso aplica en RTK. Yo he visto muchos errores con equipos
que aplican actualmente, por ejemplo, IMU o sin IMU, ¿no? Haciendo un replanteo de punto, y porque tiene mucho desfase, porque a veces el equipo no está en el norte, ¿no? Ahí es donde es más recurrente corregir un error de ese. Y puede decir, no, yo he trabajado con ese equipo y siempre me dice milímetros, ¿no? Que ya por la gran cantidad de satélites llega, sí, pero darle una orientación hacia el norte y ves que sí cumple, ¿no? Haces el replanteo incluso con estación total y son mínimas de diferencia, ¿no? ¿Por qué? Porque es que estás cumpliendo con el principio de que estás reduciendo esa excentricidad dentro del cálculo. Si no, aumenta la excentricidad por el mismo concepto de cómo está siendo calibrado el equipo, pues, ¿no? Sería muy buenazo que la calibración sea pues multidireccional, probablemente en varios ángulos, donde probablemente ahí sí se dé algo, no sé, es una idea, ¿no? Okay. Pero mientras tanto, la práctica es de que las calibraciones de antenas son orientadas al norte, entonces como tal el cálculo también de los equipos deben ser así. Todas las estaciones del IGN están orientadas al norte. Y bueno, yo aprendí eso justamente leyendo con IGS, pues, ¿no? Para implementar antenas CORS acá en Perú. Y bueno, sirve realmente. En el X5R tenemos la dirección un marcado de la antena. Es el frente del equipo, sí. Siempre es el frente del equipo. Ese siempre es el frente. Bueno, por lo general, no me acuerdo la nomenclatura cómo aparece, pero en NGS tú tienes dos nomenclaturas bien notorias. Está el ARP, que es el punto de referencia mecánico, antena, ¿no? O punto de la antena. Y está el del frente, que es el que refiere al norte del equipo. Claro, es como se envió, ¿no? El diseño se envió al NOAA y ese mismo diseño se está cumpliendo, ¿no? Entonces, el punto de referencia norte que tomaron ellos en su momento, ese es el punto de referencia que sigue ahorita en todos los Que equipos. es el ¿no? panel del equipo, el frente del equipo. Claro, exactamente, ¿no? Okay. Y bueno, más que no afectaría, digamos, ¿cuánto es una precisión de ingeniería, digamos? Bajo los 3 milímetros, o sea, si hablamos de alta precisión. Bueno, es a nivel geodésico, pero de ingeniería de construcción me parece que están 2 centímetros. 5 centímetros, Claro. según el tipo de actividad. Mira, que esa precisión es alcanzable con el equipo orientado, ¿no? Sí. Entonces, hablamos de esto de la orientación al norte, no es estrictamente, bueno, necesario y ayuda bastante cuando se trata ya, digamos, de un procesamiento geodésico de grandes líneas bases, ¿no? Digamos, hablamos de 500 kilómetros, 200 kilómetros, que se hacen de repente en sirgas, ¿no? Ok, Ajá, acá la mayor, o sea, temas de topografía están haciendo líneas bases de hasta 10 kilómetros. Sí, mira, ese es más que suficiente, ¿no? O sea, sí. para... también lo pienso, también pienso un poquito similar porque... por la logística, ¿no? La propia logística que implica ciertas cosas, ciertas buenas prácticas también, ¿no? De todas maneras... Sí, claro. Sí. Pero es que es parte de nosotros de fomentar eso, ¿no? Que es claro. parte del podcast, ¿no? Sí. Ahora último, no es más de un mes que... Entonces, para ¿cómo Sí. nos quedamos? Esas prácticas de orientación al norte, labores geodésicas. Sí, claro. Labores, Para mejorar labores de la ingeniería, precisión. construcción, todo eso. No es necesario, no. Opcional. Opcional, sí. Perfecto. Por ejemplo, ahora un proyecto de hace un mes que estoy asesorando o estoy haciendo consultoría es una red geodésica en Tarapoto. Ok. Unos 16 puntos principales, red principal, una red geodésica como tal, y todas orientadas hacia el norte. Todas. Y ahí vemos diferencias como ajuste red bajo los 5 milímetros. Genial. Y muy bueno, o sea, como ajuste red, porque yo cuando veo en gran cantidad se van acumulando el error, ¿no? Residual se va generando y puedes casi colindar al 1 centímetro en la mayoría de los casos para ese tipo de proyectos que se desarrollan, ¿no? Pero ayudó bastante eso, a mitigar ese error por la excentricidad de las mismas antenas. Sí. Aún más cuando son muy diferentes antenas inclusive. Sería interesante hacer un podcast exclusivamente de redes geodésicas. Sí, ¿no? sí. Es todo un tema bastante interesante también, que esperamos un día implementarlo también dentro del motor de MGA. Sí, muy interesante. Pues de hecho, estaba pensando ahora en la precisión que se necesita para monitorear las velocidades de las estaciones GNSS, ¿no? Incluso hasta menos de 2 milímetros, incluso submilimétricas se podría llegar, ¿no?
Sí, es un tema bastante interesante y Sí, apasionante claro. Sí, hablar sí, sí, claro. de esos temas. Para ir terminando, Juan, explícanos este gráfico. De aquí. Bueno, en el eje X tenemos los equipos, distintos equipos, y en el eje Y tenemos el RMS Multipad en L1, ¿no? De acá. Explícanos rápidamente el tema, los umbrales, el rojo, el verde. Claro, este gráfico es el error medio de multipad para un satélite en específico que es el G25. Ya, acá podemos ver encima las elevaciones, encima de este gráfico, en que fue rastreado este satélite, ¿no? Entre la elevación 31 grados y 33 grados de inicio a fin, ¿no? Okay. Entonces, digamos que tuvo una buena elevación. Ahora los umbrales, el umbral rojo, digamos que es el umbral de 30 centímetros de multipad, Okay. ya que es el recomendado por IGS, ¿no? Para estaciones de rastreo permanente. Ahora, para una estación de usuario, para un equipo de usuario, esto no es una necesidad, ¿no? Específica, ¿no? Así que, según un artículo también investigado, un artículo precursor, monitorearon que para un equipo de usuario, y sobre todo de low cost, ¿no? Un efecto multipad medio de 50 centímetros, que es el umbral verde, representa un valor más real, ¿no? En casos, digamos, en casos generales, ¿no? En entornos bastante dispersos. Entonces, acá vemos que todos los equipos cumplirían, ¿no? Y de este gráfico se desprende que el mejor rendimiento fue este sistema, ¿no? El Course Pro. El Course Pro, ok. Que mencionamos que tiene una antena de tipo shock ring, ¿no? Con anillos de mitigación de multipad. Esa es la que está ahorita como base permanente de Metatech en Lima. Sí, sí, es la base que tenemos aquí en Lima, en San Borja, con una antena shock ring, ¿no? Entonces, este es el que representa los mejores valores, ¿no? Y acá podemos ver que los equipos, bueno, acá tenemos solamente dos equipos de Metatech, tenemos un equipo de MLIT, equipos de Metatech, tenemos equipos Zenit 35 que es de Geomax, si no me equivoco. Sí, que pertenece al grupo Hexagon hoy en día, ¿no? Claro, del grupo Hexagon y uno de South, ¿no? Entonces vemos que el comportamiento de antenas como el X5R, ¿no? Y el X5 Stick es comparable a antenas, digamos, de más alto rango de precios, ¿no? El X5 Stick, para poner en contexto a todos, es un equipo GNSS portátil que va a ser recién lanzado, pero tiene una antena helicoidal, ¿no? Y es muy portátil, low cost, ¿no? Y está dentro de este umbral, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? Algo que se desprende también del estudio y es bastante importante mencionar es que todos estos equipos han sido calculados, sus efectos han sido calculados a partir de los 10 grados de elevación satelital, ¿ya? Así que, y cuando se le va subiendo la elevación satelital, digamos, a 15 grados, como es, no sé si podremos mostrar ahí los gráficos. A ver, tú me dices al final. Al final, ¿no? Ya, ahí por ejemplo, vemos, ¿no? Por ejemplo, ¿para qué equipo? Este es para el Zenit 35. Ya acá, para el X5R. Ok, X5 Stick, South G3. Ya, sube. Acá está Zenit 35. Ya, puedes subir un poco más. Ya. Ya, ahí. Ese es para el L1 del X5R, ¿no? Vemos que a partir de 10 grados de elevación, Ok. vemos que pues el efecto multipad pues es aquí hay una tendencia, ¿no? De 10 grados hacia los 90 grados, ¿no? Que digamos es el máximo. Vemos que inicialmente, por cercano a los 10 grados, el efecto multipad es un poco alto, ¿no? Sí. Lo cual hace que el RMS sea de 42 centímetros más o menos. En cambio, cuando lo elevamos a 15 grados de elevación satelital, ya se comporta mucho mejor, ¿no? Ahora si subes por favor un poco. Digamos para el SOUT igual, ¿no? Para el SOUT incluso es un poco mayor, ¿no? Okay. Hablamos de 53 centímetros de efecto multipad. ¿Y cuánto para el X5R?
42. 42. Y ahora sí, igual, de igual manera, ¿no? Si subimos la elevación satelital a 15 grados, disminuye considerablemente, ¿no? A 38. Y ya es comparable. A Ya. 38, sí. Ujú. Y ya a 20 grados, 35, ¿no? Ok. Sí, sí. ajá. Entonces, o sea, la recomendación es siempre va a trabajar con RTK con una máscara de 10. De 10 a 15 sería lo mejor, ¿no? Ok. Las pruebas fueron acá en Lima, entonces como se suelen dar incluso en las capacitaciones. Sí. Zona urbana 15, en zonas rurales 10. Y acá te das cuenta, bueno, el mismo estudio, ¿no? Sí. A los 10 se está presentando justamente lo que en una ciudad te va a dar, porque es que estamos acá, muchos elementos reflectivos que generan justamente el multipatch. Claro. Entonces, bueno, a mayores efectos, digamos, o a mayores condiciones donde se pueda generar este multipad, la recomendación es elevar un poco la máscara de elevación. Sí, Sí. sí, exactamente, ¿no? Muchos tienen miedo de, creo, bajarle, de subirle a partir de 10 grados, ¿no? He visto bastantes procesamientos en 10 grados, lo cual, bueno, para todos los equipos, como está demostrado acá, a partir de 10 grados, incluso en 10 grados empieza con ruido, ¿no? Digamos. Claro. Yo creo que deberíamos empezar a procesar con unos 15 grados, ¿no? Para todos los equipos, ¿no? Claro. Sí. Pero ahora también depende de la normativa en cada país, ¿no? Acá en Perú, por ejemplo, un orden C de hasta los 15 grados. No, Bueno, ahora hasta es- los 20, ¿no? hasta los 20. Y un orden B hasta los 15. Entonces, ahí ya nos limitan también, ¿no? Sí. Porque yo sí trabajo en esos rangos, ¿no? Sí. Entre 10 y 15 trabajo bastante bien. ¿Sabes? Yo pruebo, no tengo que salir. ¿Sabes por qué? Es que también cuando tú, mientras la línea va a ser más larga, pues ya la distribución de satélites cambia. Sí, claro. Entonces, por eso, para orden B, según acá en Perú tenemos una normativa en cuanto a orden de puntos, ¿no? En base a su precisión y a la distancia de línea base que forma. Entonces, mientras más larga, digamos 500 kilómetros creo que es el límite, ¿no? Entre dos En orden B, de sí. orden B. Y ahí la pues. geometría satelital cambia, ¿no? Entonces, un satélite que va a estar, digamos, cerca a los 10 grados para uno, de repente está en 30 para otro, algo así, ¿no? Claro. Digamos, una relación. Estoy exagerando quizá, ¿no? Pero va a haber esa diferencia. Ajá. Sí, comprendo, genial. Bueno, nos toca revisar para tal vez un próximo podcast, revisar el documento, el paper que enviaste, ¿no? No tuve la oportunidad de revisarlo todavía. No, pero sí, no, igual se los compartimos para que ellos puedan profundizar un poco en el tema que hemos desarrollado, para que ellos puedan revisar también el paper que estará más adelante. ¿qué es algoritmos de Machine Learning en la mitigación de multipad? Sí. Genial. Relacionado al tema, es un tema muy interesante. Sí, genial, es muy sí. interesante, ¿no? Ya aplicado en la práctica, ¿no? Digamos, para obtener precisión, eliminando, digamos, este efecto, ¿no? Correcto. Sí, está genial. Y como, bueno, adelantándome a lo que probablemente ellos ya puedan leer a detalle, hablamos al inicio sobre el pseudo ruido, ¿no? Su implicancia y todo ello. Ahora, ¿qué valor de pseudo ruido recomiendas para considerar unos buenos datos, ¿no? Satélites que brindan información? Te refieres a una máscara de SNR, ¿no? Sí. O sea, ya, el SNR, pues sí vimos que es importante, ¿no? Un valor medio, quizá por arriba de los 30, de los 35. Es un buen Una valor, buena ¿no? práctica. Ajá. Pero ya depende también de la antena, depende también, si es una antena CORS, la distancia del cable hacia el receptor, ¿no? Porque mientras pase por el cable hay una pequeña disminución, ¿no? del SNR. Pero en términos generales hablamos de más de 30 de SNR, 30-35 de SNR. 30-35. Y en entornos urbanos quizá considerar una máscara de SNR, ¿no? Para distintas elevaciones quizá es lo más óptimo, ¿no? En Aparte de la entorno elevación, Correcto. en un entorno urbano. Y justo entra acá. El valor que mencionas sí es lo más recurrente, es la práctica realmente que fomentan las fábricas. Nosotros lo fomentamos. Ustedes que participan en nuestras capacitaciones, en nuestros lives, en el último live hablé de eso, no, en el último taller de certificación hablé al respecto. Entonces quienes participaron ya saben esa información clave para sus trabajos.
Este paper que se les va a compartir, que va a estar junto al podcast, habla sobre el SNR, pero como parte de investigar, ¿no? Que también probablemente ya acá los chicos se encarguen también de hacerlo parte, ¿no? De cómo pueden generar algún algoritmo que nos ayude, ¿no? A mitigar ahora a partir de esta, porque ahorita analizamos con elevaciones de máscara, ¿cierto? Pero también ahora podríamos hacer también mejorando ello, ¿no? A lo que concluye esta investigación. Sí, Claro, sí, el enmascaramiento de SNR a partir de diferentes elevaciones, ¿no? O sea, ya para compenetrar, digamos, para relacionar esto que ya por sí está relacionado, ¿no? El SNR y la elevación satelital con el efecto multipath. Sí, genial, genial. Bueno, chicos, gracias. Nos vemos también en el siguiente podcast, esperando con un tema bastante interesante. Ya seguro se irá comentando en el transcurso de los próximos días. Pero bueno, de mi parte sería todo. Gracias, Randy. Gracias, Juan. José. Gracias, Juan. Nos vemos. Hasta luego, chicos.